y le vamos a dar ahora el uso de la palabra al doctor Matías Bianchi. El doctor Matías Federico Bianchi, de Asuntos del Sur, Argentina. Gracias, doctor. Es director de Asuntos del Sur y docente universitario en la University of Arizona. El foco de su trabajo es sobre democracia, economía política y tecnopolítica. Previamente trabajó en el Woodrow Wilson Center, en el Centro de Desarrollos de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un MPA y un PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Su último libro es Recuperar la política, agendas de innovación política en América Latina. Doctor Federico Bianchi, el micrófono es suyo. Bueno, muy buenos días, perdón que me paro, pero tras un largo viaje es importante mantenerse despierto, lo cual estar parado lo obliga a uno. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, estar aquí presente en la segunda ciudad más linda de América Latina es siempre un placer y la verdad que esta iniciativa que hace el Instituto y que hace también Transparencia Electoral, siempre me da mucha envidia la capacidad de convocatoria que tienen aquí ustedes los mexicanos. Así que también iba a eliminar mi PowerPoint porque la verdad que los primeros dos oradores dijeron lo que iba a decir y mucho mejor, pero como me enteré ayer que era más extensa la participación, me hice un PowerPoint por la noche, así que les voy a mostrar mi trabajo nocturno. Mi trabajo básicamente y mi presentación va en la misma línea que terminó Alberto, perdón que te tutee. ¿Cuáles son las condiciones para la participación ciudadana en América Latina? Voy a ir a algunos puntos muy rápido porque ya fueron mencionados, si es que funcionara que no me funciona. Este es un muy buen comienzo porque vamos a hablar de tecnopolítica sin saber manejar un PowerPoint. Si alguien me pudiera ayudar. ¿Con este mejor? Bueno, mientras arreglan, lo voy a ir diciendo oralmente. Veníamos hablando de recesión democrática en los últimos años, nos hemos cansado de hablar, salió en papers, en los periódicos, en todos lados, venimos hablando de la famosa recesión democrática, donde vemos que la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia está en su piso de 2 décadas, ya lo veíamos también cuánta la confianza en los partidos políticos. Detectamos que hay una comparación muy interesante. Los partidos políticos generan tanta confianza en los ciudadanos como los que hacen marketing telefónico, esos que los llaman para venderle un seguro de salud por teléfono. La gente confía tanto en ellos como en los partidos políticos. Y también cuando en un estudio que nosotros realizamos hace 3 años, vimos si los partidos políticos representaban la sociedad y lógicamente se daba los niveles más bajos de todo tipo de institución. Y siempre la corrupción, que eso es sintomática de una crisis política, no significa que sea efectivamente el principal problema, pero sí el principal problema. Y uno de los temas que surgían mucho es lo que Peter Mayer nos viene diciendo hace muchos años, es que el problema es que el poder ya no está en los partidos políticos, el poder ya no está en las instituciones. Pero la verdad que nosotros, en la organización y en el espacio que nosotros trabajamos, no estamos de acuerdo con esta afirmación de que veíamos una recesión democrática. Justamente veíamos lo contrario. En el estudio de movimientos emergentes por toda la región, que muchos aquí ya funcionaban, veíamos que había
condiciones estructurales de una emergencia por unas plataformas tecnológicas y también por cambios y transformaciones culturales, de una forma de entender el poder y de una construcción de narrativas y prácticas y el uso de herramientas que diferían a la transformación política tradicional. Entonces, ahí me voy a posicionar de alguna manera lo que decía Benjamín del marxismo. Yo creo que al revés, yo creo que Marx tiene más razón que nunca, porque lo que estamos experimentando, lo que algunos liberales hablan de la cuarta transformación, la cuarta revolución industrial, es que tenemos procesos de transformación estructural tan profundos y la propia red de la Internet, ustedes saben que es una infraestructura de cableado subterráneo, que nos permite pensar, comunicarnos, organizarnos, comerciar de una manera diferente. Entonces ahí estábamos todos muy optimistas y veíamos cómo movían. La gran pelea, por ejemplo, en el movimiento Occupy era quién manejaba la cuenta de Twitter y se mataron por eso. Y eran porque no había liderazgos claros, eran una forma de ejercicios del poder y veíamos que empezaban y tomaban el Parque Augusta en Sao Paulo y hacían unas dinámicas de participación ciudadana, de cómo entre todos se organizaban para recuperar ese espacio público. Vemos también que empiezan a surgir narrativas que permiten que las condiciones materiales, volviendo al marxismo, permiten empezar a generar una superestructura diferente de conocimiento y se recupera la idea de los comunes, democracias de comunes, también de distribución del conocimiento, el Creative Commons, también de autorías, de cómo el conocimiento en definitiva es algo social y entonces cómo lo podemos recuperar para el bienestar social, algo que el capitalismo se había, no lo digo en pasado, lo hace, concentra cada vez en muy pocas manos. Entonces era un momento de optimismo y muchos de estos contextos, en este sentido es un poquito diferente a América del Sur que el proceso político en México. En el siglo XXI en América del Sur nos encuentra con movimientos progresistas que ocupan el poder y empezamos a ver por primera vez mujeres y vimos que 2 países cambiaron su constitución y pasaron a llamarse plurinacionales y veíamos que se avanzaba en derechos de población históricamente rezagadas y estos movimientos en realidad surgen, es un poco posterior, surgen cuando ven las fisuras de esos movimientos o las contradicciones de esos movimientos. En el correísmo, por ejemplo, la principal ruptura venía desde Yasunidos, que es un movimiento medioambientalista, que se le para y dice, ¿cómo puede ser si habías puesto el bien común en la Constitución y que la sociedad civil era tu principal aliado y ahora estás licitando una reserva natural? Y empiezan a ver, también sucede con el movimiento Pase Libre en Brasil, y empieza a haber distintos, pero dentro de, volviendo a Alberto, de condiciones optimistas de participación política, donde se podía, estas tecnologías permitían empujar las barreras y la crítica no era a la democracia en sentido normativo mayoritario, sino en unas prácticas concretas del poder político que hacían estos movimientos, estos regímenes políticos. Un movimiento, esto les muestro porque esto lo hemos publicado hoy. Una expresión maravillosa fue el movimiento feminista el año pasado en Argentina, una movilización muy original que reunió distintos tipos de organizaciones feministas donde se sumaron las jóvenes, donde hubo estrategias online, offline, y aquí lo sistematizamos en un trabajo que lo pueden bajar gratis online en nuestra página web, así que recién lo subí al PowerPoint para que lo vean, pero es un ejemplo de este tipo de innovación política que estamos experimentando. Entonces, pero ¿qué es lo que sucedía? Esa vueltita se hizo sola, no la había diseñado.
lo que observamos es que un avance de la democracia, parte de una encuesta que hicimos a 1.200 activistas el año 2016, lo que nos decían, ok, está todo mal con la política, pero ¿la democracia está mejor o peor? Ah, no, está mejor la democracia. ¿Cómo puede ser que te parezca que está todo mal, pero la democracia en realidad ha avanzado? Era justamente porque lo que ellos estaban pidiendo era avanzar, dar un salto hacia adelante. No tenían una mirada romántica de volver al ejercicio del poder hacia atrás. Y entonces ahí vemos una fisura que se da entre estos movimientos, demos, que simplifico al extremo, frente a un kratos, el funcionamiento de la política tradicional, de los partidos tradicionales, donde entienden, funcionan y operan en política de manera diferente. Los movimientos en las calles los vimos en todos lados. Y vimos avances que nos parecen interesantes y que la verdad que mi presentación original iba a ser sobre esto, pero me parece que el contexto da como para traerlo. Pero vemos muchísimos avances, cómo utilizan el software Cónsul en Madrid para participación ciudadana. Han movido la frontera muy lejos, ya se está utilizando en más de 30 países, más de 100 millones de personas participan y con participación real y genuina. En Barcelona pasaron el Decidim y bueno, y hay distintos tipos de software en este sentido, el Policy Tracker que hace un seguimiento de políticas públicas desde la ciudadanía. Vimos en este movimiento del feminismo cómo Activa el Congreso fue una plataforma que sirvió muy parecida al verificado que tuvieron ustedes para el terremoto aquí, donde se hacía una geolocalización y identificación también de qué decían los congresistas. Fix My Street también, donde ven los problemas de la ciudad y el caminos de la villa y distintos tipos de plataformas. Desgraciadamente, no lo suficientemente extendidos como nos gustaría, todavía muy experimentales y muy circunscriptos. Pero también vemos avances analógicos de experimentación en este marco. Ya hablaron mucho de los presupuestos participativos, con todas sus contradicciones, es un avance en términos, si vemos la longue durée de la democracia, es un avance. Cómo empiezan algunas ciudades, vemos a Irlanda que empieza a hacer participación política por sorteo, entonces les dan leyes y hacen un sorteo representativo en la ciudadanía y han detectado que en realidad ese diferencial de experto político versus ciudadano a pie no vieron en la performance. En Oregon están realizando lo mismo, las asambleas ciudadanas. Un centenar de ciudades que están armando laboratorios ciudadanos para experimentar. Todo esto todavía estamos en un sentido de experimentación. Cuando nos hablaba Schumpeter de innovación, innovación no es cuando uno crea algo nuevo, sino cuando esa práctica nueva se vuelve estándar político, estándar económico, él hablaba, pero se vuelve un estándar. No lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Desgraciadamente en este camino, y por eso me parecía importante, es que el escenario ha cambiado. Muy bien me decían mis predecesores, es que estas condiciones de participación que ha sucedido, empezó con la ola con Trump y todos los movimientos también en Europa y en América Latina, la punta de lanza es Bolsonaro en Brasil, pero la verdad que vemos en todos nuestros países una avanzada de movimientos antidemocráticos, de antiparticipación, anti-avance de derechos. Entonces las condiciones de posibilidad que se nos habían abierto, estamos viendo con mucha preocupación que se están volviendo a cerrar. Entonces este optimismo que teníamos hace algunos años, nosotros perdimos el optimismo definitivamente hace un año, pero que veíamos viendo es que no es que la revolución tecnológica nos iba a llevar de una manera instrumental hacia una democracia de comunes, sino que al revés, lo que nos está sucediendo es que nos estamos plantando frente a una encrucijada, donde este momento o se va hacia un lado o se va hacia el otro.
Por ejemplo, en las cuestiones de la revolución tecnológica que veíamos que con el celular íbamos a conquistar el mundo, íbamos a democratizar la sociedad, vimos que los poderes de facto han sido mucho más hábiles para manipular esas tecnologías, el uso de nuestros datos, esas plataformas felices de participación y de sociabilidad. Aprendimos que estaban vendiendo nuestra información, aprendimos que además se lo vendían a personas que jugaban en contra de la democracia, en contra de nosotros. Aprendimos también que los gobiernos no solamente utilizaban tecnología para ampliar la participación, sino también para vigilarnos. Y esto se da, aquí no hay margen de, esto tanto sucede en gobiernos de izquierda como de derecha. Muy interesante, estábamos trabajando el año pasado en Nicaragua y lo primero que hacían el gobierno, antes de que empezara la represión física, iban a los activistas y les sacaban su celular. Ese fue el primer acto, porque ahí tenían ese mapa de red de... Entonces se parece, ahí le puse Black Mirror, no sé si alguno de ustedes mira Netflix, es una serie que empezó hace 8 años a hablarnos de distopías de la tecnología y que eran fábulas. Muchos de los capítulos que ellos fueron presentando se han ido volviendo realidad y cada vez más de control social. Otra cuestión es que estamos volviendo a experimentar una vuelta de la violencia política como expresión de la democracia, algo que habíamos creído erradicado o en transición de erradicar, está volviendo con más fuerza que nunca. Países como como Brasil, como Colombia, ni hablar Venezuela, ni hablar Nicaragua, están en sus récords históricos de asesinatos de la sociedad civil, de periodistas, de líderes territoriales. Entonces, vemos en toda la región el incremento de los presupuestos para militarización y ciberseguridad en todos los países de la región. Vemos nuevas legislaciones para criminalización de la protesta, empezando por este país, incluyendo a mi propio país. Acabamos de terminar una encuesta que no hemos publicado todavía a 250 activistas en la región y vimos que más del 50% ha sufrido violencia en carne propia. La condición para participar en la encuesta es haber participado en una protesta social en los últimos 12 meses y 3/4 partes está considerando seriamente en abandonar o ha abandonado, está considerando en abandonar su activismo político. Con lo cual nos lleva al siguiente punto de que también la utilización de estas tecnologías de una manera muy hábil y muy simple para volver a instalar el odio como narrativa política. Y entonces las plataformas que tenemos de tan fácil acceso y de tan fácil e impune viralización permite transmitir la desinformación, el odio, donde volvemos a instalar discursos radicales, donde queremos volver a un mayor autoritarismo, nacionalismo. Entonces, frente a una crisis estructural que vive el capitalismo global y que en América Latina se traduce con en nuestras propias condiciones, y donde nosotros veíamos que estos movimientos que estaban viendo contradicciones en los gobiernos progresistas, al final fue una ventana de oportunidad para regresar. Las crisis y las movilizaciones era para avanzar y al final los poderes de facto lograron instalar un retroceso. Por suerte no todavía consolidado, pero es fundamental que estemos alertas a esto. Entonces esto requiere que la participación ciudadana, año 2019, necesita tener nuevas estrategias, plantearse nuevas narrativas, plantearse nuevas herramientas. Hoy en la caja de herramientas de cualquier persona que quiera tener una participación pública, de tener una experiencia, sí o sí necesita entender de tácticas de seguridad integral para proteger su... Y esto no es solamente de que encriptar nuestros emails, entender en el contexto donde operamos y entender los riesgos que tendemos. También
la necesidad de una formación muy profunda en cuáles son nuestros derechos, cuáles son los canales institucionales, cuáles son las posibilidades de litigio. Sobre todo nos parece fundamental volver a la confianza en el otro, porque cuando nos ganan es cuando desconfiamos de todos. Lograron que desconfiáramos de la política, gran parte hicieron el mérito ellos mismos, pero justamente cuando avanza la antidemocracia, el autoritarismo es en la desconfianza entre nosotros. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer y es un trabajo micro. Estoy yendo muy rápido porque ya me están cortando. Seguir avanzando en estos, y lo que les decía los laboratorios ciudadanos, de pasar de la experimentación a la innovación, de ganar en escala. O sea, muy bien hicieron esto, este diseño participativo, sorteo ciudadano. Bueno, ¿cómo logramos que esto sea a escala y que sea un nuevo estándar de gestión pública democrática? Justo ahí apareció uno de nuestros expositores de mañana. Fortalecer el ecosistema de innovación, donde tenemos que, ahí trabajamos con una red de colegas de toda América Latina en la red de innovación política, que de hecho les cuento, vamos a estar reunidos, aquí estamos viniendo 90 personas de toda América Latina, de jóvenes políticos, intelectuales, líderes sociales, para trabajar en estas agendas que les estamos hablando. Y en esto, y esta es mi última idea de cierre, que es fundamental, decía el buen Gramsci, no hay revolución si la revolución no es cultural. Si podemos ganar el poder, pero si no hacemos una revolución cultural, vamos a volver a las prácticas anteriores. Y esa es la apuesta nuestra institucional desde Asuntos del Sur, donde hemos lanzado una academia de innovación política con el foco donde tratamos de viralizar estos conceptos, herramientas que consideramos necesarios para construir las democracias que queremos, con las narrativas que hoy están a disposición, con las herramientas que hoy están a disposición para seguir avanzando. El proyecto lo estamos trabajando con gobiernos, tanto con sociedad civil, donde tratamos de profundizar esta agenda que nos parece necesaria para transformar nuestras democracias. Y ahí me callo. Muchas gracias.